Gato cuenta. Mi hermana me pide que mienta en un juicio para salvarla de la cárcel, pero implicaría culpar a un inocente. Mi hermana, Catalina, y yo Martín siempre hemos tenido una relación complicada. Ella es mi hermana pequeña, y la quiero, joder que sí, pero desde que éramos niños, Catalina ha sido un torbellino de drama y malas decisiones. Siempre ha tenido una habilidad casi mágica para meterse en problemas y luego, de alguna manera, salir relativamente ilesa, usualmente con alguien más recogiendo los pedazos. Ese alguien, muchas veces, he sido yo o nuestros padres. Es carismática, puede llorar a voluntad y tiene un don para hacerte sentir culpable por cosas que no hiciste. Una maestra de la manipulación, aunque me duela admitirlo. Pero esta vez es diferente. Esta vez no se trata de dinero prestado y no devuelto, o de cubrirla cuando se saltaba clases en la universidad. Esta vez hay una persona real, un inocente, cuya vida podría ser destruida. Y Catalina quiere que yo sea el martillo que lo destroce. Hace unos 6 meses, hubo un accidente horrible. Un atropello y fuga. Alguien, conduciendo un coche deportivo oscuro, embistió a un ciclista en una carretera secundaria por la noche y se dio a la fuga. El ciclista, un hombre llamado Eduardo, 45M, padre de 2 niñas pequeñas, quedó gravemente herido. Múltiples fracturas, daño neurológico. Su vida cambió para siempre. No morirá, pero necesitará cuidados constantes, probablemente por el resto de sus días. La policía encontró el coche abandonado a unos kilómetros, con el frontal destrozado y rastros de sangre que coincidían con los de Eduardo. El coche estaba registrado a nombre de Catalina. Cuando la policía la contactó, su historia inicial fue que le habían robado el coche esa noche. Estaba en un bar, dejó las llaves descuidadas un momento, alguien las tomó. Dijo que no se dio cuenta hasta la mañana siguiente y que entonces iba a denunciarlo. Una historia endeble, pero la mantuvo. El problema es que no había testigos del supuesto robo, ni cámaras en el bar que captaran nada. Las semanas pasaron, la investigación se estancó. Pero la policía no es tonta. Empezaron a investigar a Catalina más a fondo, sus movimientos esa noche, sus amistades. Y aquí es donde la cosa se pone fea para ella, y para mí. Hace un mes, la policía encontró un testigo. Alguien que dice haber visto a una mujer parecida a Catalina discutiendo acaloradamente con un hombre cerca de donde el coche fue abandonado, poco después de la hora estimada del accidente. No pudo identificarla al 100%, pero la descripción general encajaba. Además, encontraron mensajes borrados en el teléfono de Catalina a una amiga, Frida, donde vagamente hablaba de una noche de mierda y un susto enorme. Frida, al parecer, no es la amiga más leal y ha estado cooperando con la policía, insinuando que Catalina estaba muy borracha esa noche y que había tenido una discusión con su novio de entonces, Fernando. Fernando. Aquí está el quid de la cuestión. Fernando es, o era, el novio intermitente de Catalina. Un tipo, sinceramente, demasiado bueno para ella. Tranquilo, trabajador, un poco ingenuo quizás. Catalina lo envolvía y lo dejaba cuando quería. La noche del accidente, habían estado juntos en ese bar. Tuvieron una discusión fuerte, esto lo sé por la propia Catalina, en una de sus versiones iniciales y menos elaboradas. Ella dice que él se fue furioso. Ahora, la policía está construyendo un caso contra Catalina. Creen que ella conducía, probablemente borracha, atropelló a Eduardo y entró en pánico. La evidencia es circunstancial pero se está acumulando. Su abogado le ha dicho que las cosas no pintan bien. Que si la declaran culpable, enfrenta varios años de cárcel. Mínimo 5, quizás más por la fuga y la gravedad de las heridas de Eduardo. Y aquí es donde entro yo. Hace una semana, Catalina vino a mi casa. Hecha un mar de lágrimas. Ojos hinchados, voz temblorosa. El espectáculo completo. Me abrazó, sollozando que su vida estaba acabada, que no podría sobrevivir en la cárcel, que era un error, que ella no lo hizo. Al principio, sentí esa punzada familiar de pena y el instinto de protegerla. Pero algo en su desesperación era diferente esta vez. Más agudo,
Más calculador bajo las lágrimas. Entonces soltó la bomba. Martín, dijo, mirándome con esos ojos de vampiro que siempre le funcionan. Necesito que me ayudes. Eres el único que puede. Le pregunté cómo. Y me lo dijo. Quiere que yo testifique que vi a Fernando tomar las llaves de su coche esa noche en el bar. Que lo vi irse con el coche. Quiere que yo diga que Catalina se quedó conmigo y otros amigos, que convenientemente no recuerdan nada con claridad o que ella ya está trabajando para que corroboren una versión light, y que estaba demasiado afectada por la pelea con Fernando como para conducir. Quiere que mi testimonio siembre la duda razonable sobre ella y apunte directamente a Fernando. Mi estómago se revolvió. Catalina, ¿qué me estás pidiendo? ¿Quieres que cometa perjurio? ¿Y qué acuse a Fernando, un tipo que, hasta donde sé, no ha hecho nada más que aguantar tus mierdas? Su rostro cambió. Las lágrimas se secaron un poco, reemplazadas por una mirada de acero. Fernando es un cabrón. Me trató fatal esa noche. Se lo merece. Y yo no voy a ir a la cárcel por algo que podría haber hecho él. Quizás él tomó el coche para asustarme o algo. ¿Quién sabe? Lo importante es que yo no puedo hundirme, Martín. Piensa en mamá y papá. Esto los mataría. Ah, el clásico movimiento Catalina, desviar la culpa y apelar a la familia. Le dije que era una locura. Que Fernando probablemente tiene una coartada. Que la policía investigaría mi testimonio y descubriría que miento. No si lo haces bien, insistió. Estuvimos en el bar, la tertulia, ¿recuerdas? Tú llegaste más tarde, como a las 11 de la noche, para tomar una copa rápida. Fernando y yo estábamos en la mesa del fondo. Él se levantó, furioso, tomó mis llaves de la mesa mientras yo estaba distraída hablando contigo, y se fue. Yo me quedé destrozada. Tú me consolaste. Luego nos fuimos juntos a casa de Frida un rato. Es creíble. Tú estabas allí. El problema es que yo no estaba en la tertulia esa noche. Estaba en casa, viendo una serie, probablemente dormido para las 11:30 de la noche. No hay forma de que pudiera haber visto nada. Catalina, le dije, intentando mantener la calma. Esto no es un juego. Hay un hombre, Eduardo, cuya vida está arruinada. Y Fernando podría ir a la cárcel por algo que no hizo. ¿Cómo puedes pedirme esto? Y mi vida no cuenta, gritó. Voy a perder mis mejores años en una celda asquerosa. ¿Eso quieres para tu hermana? ¿No te importa lo que me pase? Empezó a llorar de nuevo, esta vez con más histeria. Si me quisieras de verdad, lo harías. Es solo una mentirita. Fernando es un don nadie. Se recuperará. Yo no. Me quedé helado. Una mentirita. Llamar a eso una mentirita era como llamar al Océano Pacífico un charco. La eché de mi casa. Le dije que necesitaba pensar. Desde entonces, mi vida ha sido un infierno. Catalina me llama y me envía mensajes constantemente. A veces suplicando, a veces amenazando sutilmente con contar algunos secretitos míos, nada ilegal, pero sí cosas vergonzosas de mi pasado que podrían dañar mi reputación profesional. Nuestros padres me han llamado. Ella les ha contado una versión edulcorada, que hay un malentendido y que mi testimonio aclararía las cosas para demostrar su inocencia porque yo vi algo importante. Ellos, en su negación y amor ciego por su niña, me están presionando para que haga lo correcto por mi hermana. No saben la magnitud de la mentira que me pide. He intentado hablar con Catalina racionalmente. Le he preguntado, directamente, Catalina, ¿conducías tú ese coche? Ella lo niega, pero su negación es débil, llena de evasivas. No recuerdo bien, estaba muy bebida y afectada, aunque lo hubiera hecho, fue un accidente, lo importante es que no puedo ir a la cárcel. Nunca un no, Martín, te juro por mi vida que yo no fui. Y aquí está el dilema que me está carcomiendo por dentro, Reddit. Opción 1, miento. Cometó perjurio. Potencialmente envío a un hombre inocente, Fernando, a la cárcel por un crimen horrible. Fernando, que hasta donde sé, es un buen tipo.
Tiene una madre viuda a la que ayuda, trabaja en un taller mecánico, es un tipo sencillo. No es un don nadie. Su vida también sería destruida. Dormiría cada noche sabiendo que he condenado a un inocente. Pero Catalina se libraría. Mi familia, en su ignorancia, estaría feliz y aliviada. Mantendría mi relación con ellos, aunque basada en una mentira monstruosa. Opción 2. Digo la verdad, o más bien, me niego a mentir. No testifico o, si me citan, digo que no estuve allí, que no sé nada. Catalina probablemente será condenada. Irá a la cárcel por varios años. Mis padres estarán destrozados, y probablemente me culparán. Pudiste salvarla y no lo hiciste. Catalina me odiará para siempre. Nuestra relación, ya tensa, se romperá definitivamente. Pero Eduardo y su familia obtendrán algo de justicia, o al menos, la persona responsable pagará, y Fernando seguirá siendo libre. Yo viviré con la culpa de no haber salvado a mi hermana, pero con la conciencia, relativamente, limpia respecto a Fernando. He intentado averiguar más sobre Fernando. Discretamente, claro. Parece un tipo normal. Vive en un apartamento modesto, sus redes sociales son fotos de su perro, alguna moto y su madre. No hay nada que sugiera que sea capaz de algo así, ni siquiera de robar un coche en un arrebato. También he pensado en Eduardo, el ciclista. Su esposa, Olivia, ha dado algunas entrevistas desgarradoras. Habla de cómo su vida familiar se ha desmoronado, de las noches en vela, del dolor de su marido. Ver su cara en las noticias, la de una mujer real sufriendo las consecuencias reales de esa noche, se me clava en el pecho. Catalina, por otro lado, ha estado publicando en Instagram como si nada. Selfies, salidas con amigas, aunque menos que antes, frases inspiradoras. Es como si viviera en una realidad paralela donde ella es la víctima de una gran injusticia. A veces, cuando la veo así, siento una rabia fría. ¿Cómo puede ser tan egoísta, tan desconectada de la gravedad de sus actos? El juicio preliminar es en 3 semanas. Necesito decidirme. Mi abogado, sí, tuve que buscar uno para entender las implicaciones de un perjurio, me ha dicho, en términos muy claros, que mentir en el estrado es un delito grave y que si me descubren, yo también podría ir a la cárcel. Y que las historias inventadas suelen desmoronarse bajo interrogatorio. Cada vez que cierro los ojos, veo la cara de Fernando, confundido y asustado en un tribunal. Veo a Eduardo en una cama de hospital. Y veo a Catalina, con su sonrisa triunfante si me salgo con la suya, o con su mirada de odio si no lo hago. Estoy perdiendo el sueño, el apetito. Mi trabajo se está resintiendo. Me siento como una mierda de persona solo por estar considerando la opción 1. Pero el miedo a la reacción de mi familia, a la condena de mi propia hermana, también es abrumador. Es una lealtad tóxica, lo sé. He pensado en opciones intermedias. ¿Hablar con el abogado de Fernando anónimamente? ¿Darle pistas a la policía? Pero eso también podría volverse en mi contra y no garantiza nada. Así que aquí estoy, Reddit. Desangrándome emocionalmente en un post anónimo. ¿Qué diablos hago? Sé que la respuesta correcta es no mentir. Pero la presión es inmensa. El morbo de la situación, la posibilidad de que mi hermana sea esa villana de telenovela que uno nunca espera tener en su propia familia, me consume. La gente empatiza con las víctimas, pero ¿quién empatiza con el hermano de la posible culpable al que se le pide que sea el villano sustituto? Perdón por el muro de texto. Necesitaba que alguien entendiera la magnitud de esto. Que sintieran el nudo en mi garganta. Mi hermana Catalina me pide que mienta en la corte para evitar la cárcel por un grave atropello y fuga. Mi mentira implicaría culpar a su exnovio inocente, Fernando. Si no miento, Catalina va a la cárcel y mi familia me odiará. Si miento, un inocente sufre, pero mi hermana se salva. Estoy destrozado y no sé qué camino tomar, aunque uno de ellos apesta a azufre. Actualización 1. Hola a todos. Primero, gracias. En serio. La cantidad de respuestas, los mensajes privados, las perspectivas, ha sido abrumador, en el buen sentido.
Leí cada comentario. Muchos me decían lo obvio, no mientas, no destruyas a un inocente. Otros compartieron historias similares de familiares tóxicos. Algunos incluso me ofrecieron consejos legales prácticos. Gracias. Me han hecho sentir menos solo en esta pesadilla. Después de mi post, las cosas se intensificaron. Catalina debe haber sentido mi indecisión, porque su campaña de presión se volvió nuclear. Llamadas llorando de mi madre, Martín, es tu hermana, como puedes dudar, mensajes de texto pasivo-agresivos de mi padre, esperamos que hagas lo correcto por la familia. Y Catalina, bueno, Catalina intentó una nueva táctica. Apareció en mi trabajo. Sí, en mi oficina. Yo soy arquitecto en una firma pequeña pero respetada. Imaginen mi sorpresa cuando la recepcionista me dijo que mi hermana Luz estaba aquí para verme, usó un nombre falso, claro, probablemente para que yo no me negara a verla, usando uno de los últimos de la lista. Entró a mi oficina, cerró la puerta y empezó un monólogo sobre cómo Fernando era un psicópata controlador y que seguro él la estaba acosando y tomó el coche para hacerle daño. Una sarta de mentiras tan absurdas que casi me río, si no fuera por la gravedad del asunto. Le dije, con la voz más fría que pude encontrar, que se largara. Que no iba a escuchar más. Que su intento de pintar a Fernando como un villano era patético y transparente. Ella se enfureció. Eres un egoísta. Solo piensas en ti. Si voy a la cárcel será tu culpa, y me aseguraré de que todos lo sepan. Destruiré tu reputación si es necesario. Ahí estaba. La verdadera Catalina. Cuando las lágrimas y la victimización no funcionan, salen las garras y las amenazas. Ese encuentro fue, irónicamente, clarificador. Ver esa maldad pura en sus ojos, esa disposición a destruir a cualquiera para salvarse a sí misma, me hizo ver que ya no estaba lidiando con mi hermana pequeña, la niña a la que una vez protegí de los matones del colegio. Estaba lidiando con alguien peligroso. Decidí hacer algo que muchos de ustedes sugirieron, hablar con un terapeuta. Tuve mi primera sesión ayer. Fue duro. Pero empecé a desentrañar esta madeja de lealtad tóxica y culpa que Catalina ha tejido a mi alrededor durante años. También hice algo más. Algo que me da terror, pero que sentí necesario. Contacté al abogado de Fernando, de forma anónima al principio, a través de un correo electrónico encriptado. Solo le dije que tenía información que podría exculpar a su cliente en el caso del atropello y fuga, y que involucraba a Catalina. Su respuesta fue cautelosa pero interesada. Intercambiamos algunos mensajes. Finalmente, reuní el valor y le dije quién era. Silencio durante horas. Luego, una petición para reunirnos. Nos vimos esta mañana en un café discreto, lejos de nuestros barrios. El abogado, un hombre llamado Carlos, de unos 50 años, serio, profesional. Le conté todo. La petición de Catalina, sus cambiantes historias, mis sospechas. No le dije que yo sabía que ella era culpable, porque no tengo pruebas irrefutables de eso, solo su comportamiento y mis instintos. Pero le dije, sin rodeos, que me estaba presionando para cometer perjurio y acusar a Fernando. Carlos escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callado un momento. Luego dijo, señor Martín, lo que me cuenta es muy grave. Y requiere mucho valor por su parte. Entiendo la posición en la que se encuentra. Me explicó que mi testimonio, si decidía decir la verdad sobre la presión de Catalina, podría ser muy útil. Pero también me advirtió que me convertiría en un objetivo para la defensa de Catalina, que intentarían desacreditarme. Que mi familia se pondría en mi contra. Nada que no supiera ya. No me pidió que testificara aún. Dijo que necesitaba hablar con Fernando y considerar las implicaciones. Pero me agradeció. Y vi en sus ojos una chispa de esperanza, quizás. Cuando salí de ese café, sentí un peso enorme levantarse de mis hombros, pero otro, diferente, se instaló. El peso de la decisión inminente. Ya no es una pregunta abstracta. He puesto las cartas sobre la mesa. Catalina me llamó hace una hora.
Su voz era extrañamente dulce. Martín, hermanito, solo quería decirte que te quiero mucho. Y sé que harás lo correcto por mí. Eres mi hermano mayor, siempre me has cuidado. Fue como una puñalada de hielo. La manipulación en su máxima expresión. El juicio se acerca. Sigo aterrado. Pero ahora, al menos, siento que estoy caminando hacia la luz, aunque el camino esté lleno de minas. Gracias de nuevo, Reddit. Los mantendré informados, si tengo fuerzas. La presión de Catalina y mi familia aumentó. Catalina me amenazó en mi trabajo. Empecé terapia. Contacté anónimamente al abogado de Fernando y finalmente me reuní con él, contándole la petición de perjurio de Catalina. Me siento un poco más firme en mi decisión de no mentir, pero el miedo a las consecuencias es real. Actualización 2. Reddit, hoy fue el día. O, mejor dicho, el inicio de los días que definirán muchas vidas. No he dormido en casi 48 horas. La ansiedad ha sido una bestia devorándome desde dentro. El juicio preliminar de Catalina comenzó esta mañana. Fui citado como testigo por la fiscalía, curiosamente. Supongo que después de mi conversación con Carlos, el abogado de Fernando, él debió pasar alguna información al fiscal, quien quizás quiso ver qué tenía yo para decir, o simplemente asegurar mi presencia. Cuando llegué al juzgado, el ambiente era gélido. Mis padres estaban allí, sentados en la primera fila detrás de Catalina. Me vieron entrar. Mi madre tenía los ojos rojos de llorar. Mi padre me lanzó una mirada que podría haber cortado el acero, una mezcla de decepción, rabia y súplica. No me acerqué. No pude. Catalina estaba sentada junto a su abogado, un tipo engreído con un traje caro. Ella me miró una vez. Su expresión era ilegible. ¿Miedo? ¿Desafío? No lo sé. Llevaba un vestido sobrio, el pelo recogido, un maquillaje mínimo. La imagen de la inocencia mancillada. Me dio asco. Fernando estaba al otro lado de la sala, con Carlos. Parecía nervioso, pero digno. Cuando nuestras miradas se cruzaron brevemente, asentí levemente. Él pareció sorprendido. Las primeras horas fueron procedimientos legales, declaraciones de apertura. La fiscalía presentó su caso, Catalina conduciendo temerariamente, huyendo de la escena, el coche a su nombre, el testimonio de Frida sobre su estado de ebriedad y angustia. La defensa de Catalina argumentó robo de coche, falta de pruebas directas, pintándola como una víctima de las circunstancias y, sutilmente, empezando a sembrar dudas sobre Fernando. Entonces, me llamaron al estrado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría del pecho. Juré decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. La mano sobre la Biblia me temblaba. El fiscal, un hombre llamado Ricardo, comenzó con preguntas básicas, mi nombre, mi relación con la acusada. Luego, fue al grano. Señor Martín, ¿dónde estaba usted la noche fecha del accidente? Tragué saliva. Miré a Catalina. Ella me sostenía la mirada, intensa, casi suplicante. Mis padres estaban petrificados. Estaba en mi casa, dije, mi voz apenas un susurro al principio, luego más firme. Viendo la televisión. Me fui a dormir alrededor de las 11:30 de la noche. Un murmullo recorrió la sala. El abogado de Catalina se levantó de un salto. Objeción. Irrelevante. Su señoría, dijo el fiscal Ricardo, esto es fundamental para establecer la línea de tiempo y desmentir ciertas narrativas que la defensa podría intentar presentar. Prosiga con cautela, fiscal, dijo el juez. El fiscal continuó. ¿Habló usted con su hermana esa noche? No. ¿La vio esa noche? No. ¿Vio usted al señor Fernando Vargas tomar las llaves del coche de su hermana o conducir dicho vehículo esa noche? No. No estuve en el bar La Tertulia. No vi al señor Vargas en absoluto esa noche. Pude oír un sollozo ahogado. Era mi madre. Catalina cerró los ojos con fuerza, como si le hubiera dado una bofetada. Su abogado garabateaba furiosamente en su blog.
El fiscal entonces cambió de táctica. Señor Martín, le ha pedido su hermana, la acusada, que testifique de una manera particular en este juicio. Aquí vamos. El punto de no retorno. Sí, dije. ¿Y qué le pidió exactamente? Respiré hondo. Me pidió que mintiera bajo juramento. Que dijera que estuve en el bar La Tertulia, que vi a Fernando Vargas tomar sus llaves y su coche, y que ella se quedó conmigo. Para crearle una coartada y culpar a Fernando. La sala quedó en silencio absoluto. Podías oír caer un alfiler. Luego, el caos. El abogado de Catalina gritando objeción. Esto es un atropello. El testigo está claramente predispuesto y es hostil. Mis padres mirándome como si fuera un monstruo. Catalina, ahora sí, con lágrimas auténticas de rabia y miedo rodando por sus mejillas. El juez golpeó el mazo repetidamente. Orden. Orden en la sala. El contrainterrogatorio del abogado de Catalina fue brutal. Intentó pintarme como un hermano celoso, resentido, vengativo. Sacó a relucir viejas rencillas familiares, momentos en los que Catalina había brillado más que yo, según él. Insinuó que yo estaba confabulado con Fernando, o que quería verla hundida por algún oscuro motivo. Fue horrible tener que escuchar esas distorsiones, pero me mantuve firme. Repetí lo que Catalina me había pedido, como me había presionado. Cuando finalmente bajé del estrado, me sentía vacío. Exhausto. Pero también, extrañamente ligero. Había dicho la verdad. La jodida y horrible verdad. El juicio se suspendió para el día siguiente. Salí del juzgado sin mirar a nadie. No sé qué pasará con Catalina. Supongo que mi testimonio ha dañado gravemente su defensa, si no la ha destruido. No sé qué pasará con mi familia. Probablemente he volado el puente por los aires. Fernando y su abogado Carlos me alcanzaron fuera. Fernando solo me miró y dijo, gracias. No sé cómo pagarte esto. Había lágrimas en sus ojos. Carlos me estrechó la mano con firmeza. Hiciste lo correcto, Martín. Lo más difícil, pero lo correcto. Me fui a casa. El teléfono no ha parado de sonar. Mensajes de voz llenos de ira de mi padre. Mensajes de texto incomprensibles de mi madre entre sollozos. Nada de Catalina. Estoy sentado aquí, en la oscuridad, con un vaso de agua, no me atrevo a tomar nada más fuerte. No me siento como un héroe. Me siento como el superviviente de una catástrofe que yo mismo ayudé a desencadenar, aunque fuera para evitar una peor. Eduardo, el ciclista, sigue en el hospital. Quizás ahora su familia tenga una oportunidad real de justicia. Y Fernando no irá a la cárcel por algo que no hizo. Esas son las dos cosas a las que me aferro. Mañana continúa el juicio. No sé si tendré que volver. Pero el golpe ya está dado. Gracias, Reddit, por ser mi confesionario silencioso. Actualizaré cuando haya un veredicto, o cuando sepa algo más del destino de mi hermana y de mi familia. Esto es, sin duda, lo más difícil que he hecho en mi vida. Testifiqué en el juicio de Catalina. Dije la verdad, que no estuve en el bar y que Catalina me pidió que mintiera para culpar a Fernando. Caos en la sala. Mi familia está destrozada y furiosa conmigo. Catalina probablemente esté en serios problemas. Fernando me agradeció. Me siento vacío pero con la conciencia tranquila respecto a la mentira. El juicio continúa. Actualización final. Hola, Reddit. Ha pasado un tiempo. Necesitaba espacio para procesar todo. Muchos me habéis pedido una actualización final, y aquí está. El juicio de Catalina duró unos días más después de mi testimonio. La defensa intentó desesperadamente desacreditarme, pero la historia de Catalina ya estaba haciendo aguas por todas partes. El testimonio de Frida, algunos datos forenses del coche, intentos de limpiar huellas de forma torpe, y, sobre todo, la falta de una coartada sólida para Catalina y la ahora evidente manipulación para que yo mintiera, fueron demasiado. El fiscal, Ricardo, en su alegato final, usó mis palabras sobre la mentirita que Catalina quería que yo contara.
Dijo que esa mentirita tenía el potencial de destruir no una, sino dos vidas inocentes más, la de Fernando y la mía, si me hubieran pillado en perjurio. Catalina fue declarada culpable de lesiones graves por imprudencia temeraria, omisión del deber de socorro y obstrucción a la justicia, por intentar que yo mintiera. La sentencia llegó la semana pasada. 7 años de prisión. Cuando el juez leyó la sentencia, Catalina se derrumbó. Gritó, lloró, llamó al juez injusto. Fue una escena patética y dolorosa. Mis padres estaban allí, destrozados. Mi madre tuvo que ser atendida por una crisis de ansiedad. Mi padre solo me miró desde el otro lado de la sala, con una expresión de puro dolor y reproche. No hemos hablado desde ese día en el juzgado. Ver a mi hermana siendo esposada y llevada, no voy a mentir, fue horrible. A pesar de todo, de su manipulación, de su egoísmo, es mi hermana. Sentí una punzada de tristeza profunda. Pero también una extraña sensación de finalidad. Como si un ciclo tóxico finalmente se hubiera cerrado, aunque de la manera más dolorosa posible. Fernando fue completamente exonerado de cualquier sospecha, por supuesto. Me envió un mensaje de agradecimiento muy sentido. Dijo que estaba intentando rehacer su vida y que me deseaba lo mejor. Le respondí deseándole lo mismo. Es un buen tipo. Se merece la paz. Eduardo, el ciclista, y su esposa Olivia, estuvieron presentes en la sentencia. Después, Olivia hizo unas breves declaraciones a la prensa. Agradeció a la justicia y dijo que, aunque nada les devolvería la vida que tenían antes, al menos la persona responsable pagaría por sus actos. Mencionó, sin dar mi nombre, a una persona valiente que eligió la verdad por encima de la lealtad familiar equivocada. Supongo que se refería a mí. Me hizo sentir, no sé, una mezcla de tristeza y una mínima validación. ¿Y yo? Bueno, estoy recogiendo los pedazos. Mi relación con mis padres está rota. Quizás algún día, con el tiempo, puedan entender por qué hice lo que hice. Quizás no. Sigo en terapia, trabajando en la culpa, la irracional, la de no haber podido salvarlos a todos de esta miseria, y en cómo establecer límites saludables si alguna vez mi familia decide volver a mi vida. He visitado a Catalina en prisión una vez. Fue tenso. Ella está llena de rabia y autocompasión. Me culpa de todo. Dice que le arruiné la vida. Intenté explicarle que ella misma se la arruinó con sus decisiones, pero es como hablar con una pared. No sé si volveré a visitarla pronto. Necesito protegerme. Profesionalmente, hubo algunos cotilleos en la oficina, pero mi jefe, un hombre decente llamado Manuel, me apoyó. Dijo que admiraba mi integridad, aunque la situación fuera un infierno personal. Eso significó mucho. La vida sigue, ¿verdad? De una manera extraña, siento que puedo respirar por primera vez en mucho tiempo. La verdad, aunque brutal, me ha liberado de una carga que llevaba demasiado tiempo. No es un final feliz de cuento de hadas. Es un final real, complicado y doloroso. Pero es un final. Y un nuevo comienzo para mí. Gracias a todos los que leyeron, comentaron y me apoyaron. Significó más de lo que creen. Si algo he aprendido de esto es que la verdad tiene un precio, pero la mentira tiene un coste mucho mayor a largo plazo. Y que, a veces, hacer lo correcto duele como el infierno, pero es lo único que te permite mirarte al espejo por las mañanas. Paz para todos. Catalina fue declarada culpable y sentenciada a 7 años de prisión. Mi testimonio fue clave. Mi relación con mis padres está rota, y con Catalina es inexistente y llena de reproches por su parte. Fernando está libre y agradecido. La familia de Eduardo, la víctima, siente que se ha hecho justicia. Yo estoy en terapia, recogiendo los pedazos, pero con la conciencia tranquila y una extraña sensación de liberación. La verdad fue brutal, pero necesaria. Y bueno, hasta aquí llega esta historia. De verdad, muchas gracias por ver el video y acompañarme en este relato. Espero que les haya gustado y que se hayan mantenido enganchados hasta el final. No olviden dejar su like y suscribirse a Gato Cuenta para más contenido como este. Nos vemos pronto.